¿Alguna vez te preguntaste qué pasó con los legendarios hermanos Marx después de que dejaran de hacer reír? Conquistaron Broadway y Hollywood con su comedia alocada, pero sus capítulos finales fueron una mezcla de triunfos, tragedias y giros sorprendentes. Un hermano murió casi en la ruina, otro se reinventó en la televisión, y otro más dejó el mundo del espectáculo para convertirse en inventor. Quédate con nosotros. El destino real de cada uno de los hermanos Marx podría asombrarte. Número 5. Chico Marx, Leonard. Chico Marx era el charlatán de lengua rápida y pianista estafador del grupo, y la vida imitaba el arte. Chico tenía una adicción al juego de por vida y debilidad por las mujeres, una combinación que lo mantuvo perpetuamente corto de fondos. De hecho, se volvió leyenda en Hollywood que Groucho y Harpo solo aceptaban hacer algunas de las películas posteriores de los hermanos Marx porque Chico necesitaba el dinero. Mientras sus hermanos ahorraban e invertían sus ganancias del cine, Chico a menudo desperdiciaba sus cheques en la mesa de póker o en el hipódromo. Para los años 40, incluso se había declarado en bancarrota, y Harpo y Groucho tuvieron que administrar el dinero de Chico en un fideicomiso y ponerlo con una mesada en sus últimos años. Cuando le preguntaron cuánto había perdido apostando en toda su vida, Chico bromeó: "Averigua cuánto tiene Harpo, eso es lo que he perdido". A pesar de estos problemas, el encanto y talento de Chico nunca se desvanecieron. Después de que los hermanos Marx dejaran de hacer películas juntos, su última película como trío fue en 1949, Chico siguió actuando para pagar las cuentas. Dirigió una pequeña orquesta, apareció en TV y clubes nocturnos, incluso tocando en los mismos circuitos de vodevil en su vejez que había recorrido en su juventud. Tristemente, años de vida dura lo alcanzaron. Chico batalló con enfermedades del corazón durante los años 50. Falleció el 11 de octubre de 1961 en su hogar de Hollywood, siendo el primer hermano Marx en morir, a los 74 años. En el funeral de Chico, hubo un último momento digno de los hermanos Marx. Mientras un elogio fúnebre excesivamente solemne continuaba, Harpo se inclinó hacia la hija de Chico y le susurró: "Cuando me vaya, hazme un favor y contrata un mimo". Fue un tributo apropiado para Chico Marx. Incluso en la muerte, inspiró una risa. Su legado vivió en la risa que dejó atrás y en el chiste familiar repetido de que si Chico hubiera vivido más tiempo, habría apostado aún más. Número 4. Harpo Marx, Arthur. Harpo Marx, el Enfield mudo que tocaba la bocina con una peluca salvaje, era en muchos sentidos lo opuesto a Chico fuera del escenario. Donde Chico era inquieto, Harpo encontró paz. Después de que terminara la carrera cinematográfica de los hermanos Marx, Harpo felizmente se instaló en una vida de semi-retiro. Se había casado con la actriz Susan Fleming en 1936, y juntos adoptaron 4 hijos, formando una familia muy unida. Harpo cambió el ajetreo de Hollywood por la vida hogareña, persiguiendo contentamente pasatiempos como la pintura y tocar su amada arpa en noches tranquilas. Su esposa bromeó una vez que Harpo disfrutaba de hacer cosas en la casa e incluso desarrolló intereses extraños como el croquet y la jardinería de bonsái, muy lejos del bromista frenético que vemos en pantalla. Pero Harpo no desapareció del ojo público por completo. Todavía aparecía ocasionalmente para deleitar a los fans, siendo famosa su participación especial como él mismo en el programa de TV de Lucy Ball en 1955. Donde él y Lucy interpretaron una rutina icónica del espejo. También escribió una autobiografía exitosa, Harpo Speaks, en 1961, compartiendo historias alegres y conmovedoras de su vida. En ella, los lectores descubrieron que el hermano Marx silencioso tenía mucho que decir a todos modos. A principios de los años 60, la salud de Harpo comenzó a fallar debido a enfermedad del corazón, un rasgo de la familia Marx. Fiel a su espíritu optimista, continuó haciendo rutinas ocasionales y tocando música tanto como pudo. En septiembre de 1964, Harpo se sometió a cirugía de corazón abierto en Los Ángeles. Trágicamente, no sobrevivió a la operación. Harpo Marx murió el 28 de septiembre de 1964 a los 75 años, que era su 18º aniversario de bodas con Susan. Su fallecimiento golpeó muy duro a los hermanos sobrevivientes. El hijo de Groucho dijo después que el funeral de Harpo fue la única vez que vio a su padre, Groucho,
Llorar. Un testimonio del lugar amado de Harpo en la familia. Número 3. Groucho Marx, Julius. Groucho Marx, con su bigote pintado y su ingenio agudo como navaja, posiblemente tuvo la carrera post-Hermann Marx más celebrada. Pero a mediados de los años 40, después de que su serie de éxitos cinematográficos se desacelerara, el futuro de Groucho parecía incierto. Los estudios no estaban llamando, y para 1947, Groucho estaba en un pequeño bache profesional. Siempre pensando rápido, giró hacia el nuevo medio de la radio y pronto la televisión. Ese año, lanzó un programa de concursos de comedia llamado You Bet Your Life, que inesperadamente se convirtió en un éxito arrollador. Las improvisaciones relámpago y comentarios ingeniosos de Groucho como anfitrión hicieron del programa radio de escucha obligada y posteriormente TV de vista obligada. Duró increíbles 14 años, de 1947 a 1961, convirtiendo a Groucho en una de las personalidades televisivas más queridas de Estados Unidos. En un momento en que muchos de sus compañeros de la era del vodevil se desvanecían, Groucho se reinventó para una nueva generación en la pantalla chica. El humor sardónico de Groucho y sus críticas culturales también lo mantuvieron en la conversación pública. Escribió libros, apareció en programas de entrevistas y nunca perdió la oportunidad de soltar un comentario ingenioso. Una observación clásica de Groucho: pretendo vivir para siempre o morir intentándolo. Para finales de los años 60 y principios de los 70, había un renacimiento de los hermanos Marx en pleno auge. Jóvenes fans en campus universitarios habían descubierto sus viejas películas. Groucho se deleitó en esta adoración tardía. En 1972, a los 81 años, incluso presentó un espectáculo unipersonal en vivo en Carnegie Hall, ante un teatro lleno, cantando canciones y contando anécdotas. Pronto siguieron honores. En 1974, Groucho subió al escenario en los premios de la Academia para aceptar un Oscar honorario en nombre de todos los hermanos Marx, reconociendo sus logros sin igual en el arte de la comedia cinematográfica. Fue un momento coronante de validación. Con sus hermanos, Chico y Harpo, ya fallecidos para entonces, Groucho se emocionó al agradecerles, bromeando que deseaba que Harpo y Chico pudieran estar aquí para compartir esto. Pero están en el cielo, probablemente negociando un trato con Dios. Sin embargo, los últimos años de Groucho no estuvieron libres de luchas. A medida que envejecía, su salud declinó. Sufrió problemas cardíacos y años de trabajo duro lo alcanzaron. Contrató a una joven gerente personal llamada Erin Fleming, quien se convirtió en su compañera constante y fuente de controversia. En sus 80s, Groucho estaba cada vez más frágil y tenía problemas para manejar sus afares. Fleming presionaba al envejeciente comediante para que siguiera actuando y supuestamente tomó control de gran parte de su vida diaria. La familia cercana de Groucho se preocupó cuando estallaron amargas batallas legales sobre su cuidado y finanzas. De hecho, en su último año, un tribunal nombró al hijo de Groucho como conservador, después de alegaciones de que Fleming estaba manejando mal su patrimonio. Fue una coda triste. El hombre que había hecho reír a millones ahora era vulnerable al abuso de ancianos en sus últimos años. Groucho Marx murió el 19 de agosto de 1977, a los 86 años, debido a neumonía. En un giro del destino, la atención del mundo estaba en otra parte. Elvis Presley había muerto solo 3 días antes, y el frenesí mediático sobre la muerte del rey del rock and roll ensombreció mucho el fallecimiento de Groucho. Número 2. Gamo Marx, Milton. No todos conocen a Gamo Marx, porque Gamo dejó el grupo antes de que los hermanos Marx llegaran a Hollywood. Como el hermano tímido y tranquilo, Gamo nunca desarrolló una personalidad escénica extravagante como sus hermanos. Actuó con el joven Groucho en vodevil en los 10s, pero cuando llegó la Primera Guerra Mundial, Gamo fue reclutado al ejército de Estados Unidos en 1918. En su ausencia, el hermano menor, Zeppo, fue incorporado al grupo. Y cuando Gamo regresó del servicio, los 4 hermanos Marx en el escenario eran Groucho, Chico, Harpo y Zeppo. En lugar de volver a unirse al grupo, Gamo eligió un camino completamente diferente. Después de la guerra, Gamo probó suerte en los negocios. Vendió vestidos y tejidos por un tiempo.
Pero eventualmente el llamado del mundo del espectáculo llegó en una nueva forma. En los años 20, Gamo se asoció con Seppo para formar una agencia de talentos que representaba actores y escritores, incluyendo a sus propios hermanos. Gamo descubrió que tenía talento para el lado comercial del entretenimiento, manejó los contratos de los hermanos Marx y ayudó a guiar sus carreras desde atrás de escena. De hecho, Gamo se volvió bastante exitoso y respetado como agente, conocido por su honestidad y agudeza. Fuera del trabajo, Gamo llevó una vida estable y tranquila. Se casó con Helen von Tilser en 1929 y crió 2 hijos, uno adoptado, uno biológico. A diferencia de sus hermanos, Gamo evitó el ojo público y las columnas de chismes. Un dato curioso, sí tuvo al menos una patente como inventor para una caja de ropa especial plegable para guardar la lavandería. Fracasó debido al aumento de costos del cartón. Bromeó después. Parece que el pensamiento inventivo corría en la familia Marx, ya que incluso Seppo obtendría algunas patentes propias. En sus años finales, Gamo observó con orgullo a sus hermanos alcanzar fama mundial, pero él permaneció como el humilde hermano Marx que los fans apenas conocían. Para los años 70, vivía en Palm Springs, California, disfrutando de su retiro. Gamo Marx falleció de hemorragia cerebral el 21 de abril de 1977, a los 83 años. En una decisión conmovedora, la familia de Groucho nunca le dijo a Groucho de la muerte de Gamo. Para 1977, Groucho estaba muy enfermo y temían que el shock de perder a Gamo empeorara la frágil salud de Groucho. De hecho, Groucho mismo murió solo 4 meses después sin saber que Gamo se había ido. Número 1. Seppo Marx. Herbert Seppo Marx fue el más joven de los hermanos Marx y quizás el más subestimado en pantalla. En las primeras 5 películas de los hermanos Marx, desde The Coconuts hasta Duck Soup, Seppo interpretó al hombre guapo y formal, el galán romántico que preparaba los chistes para sus hermanos alocados. Pero Seppo anhelaba una identidad diferente. Después de Duck Soup, en 1933, se alejó completamente de la actuación. Tenía solo 32 años, pero no tenía interés en continuar como el hermano Marx adicional. Primero, Seppo se unió a Gamo en el negocio de la agencia de talentos. Juntos, dirigieron la agencia de talentos Marx & Marx, representando escritores y actores de Hollywood, incluso negociando algunos de los tratos de Groucho, Chico y Harpo. Seppo demostró ser astuto en los negocios, pero sus ambiciones no se detuvieron ahí. Siempre inclinado mecánicamente, había sido mecánico de Ford antes de subir al escenario en su juventud, Seppo se ramificó hacia la ingeniería y manufactura. Durante la Segunda Guerra Mundial, fundó Marmon Products Company, una compañía que fabricaba piezas para el esfuerzo de guerra. Notablemente, la empresa de Seppo produjo una motocicleta, la Marmon Twin, y las famosas abrazaderas Marmon que se usaron para asegurar las bombas atómicas dentro de los bombarderos B-29, Enola Gay y Boxcar. Es un giro asombroso. El bromista del Barville ayudó a construir componentes de la era atómica. Seppo también se convirtió en inventor con varias patentes a su nombre. En 1969, coinventó un monitor de frecuencia cardíaca de pulsera para pacientes cardíacos que haría sonar una alarma si el corazón del usuario se detenía o entraba en angustia. También patentó un dispositivo de almohadilla térmica terapéutica. Años antes de la era de Fitbits y Apple Watches, Seppo Marx estaba innovando tecnología portátil que salvaba vidas. En su vida personal, Seppo tuvo sus altos y bajos. Estuvo casado 2 veces, primero con Marian Benda, con quien adoptó 2 hijos, y después con Barbara Blakely, quien eventualmente lo dejó y se casó con Frank Sinatra. Se codió con los ricos y los famosos en Palm Springs, convirtiéndose en amigo cercano de Sinatra, George Burns y otras figuras de la era del Rat Pack. Incluso hubo algunos roces con el drama. En los años 50, Seppo cayó en algunos círculos de apuestas de altas apuestas cuestionables, causando preocupación a sus hermanos. Pero en general, Seppo disfrutó de una vida cómoda y próspera lejos del centro de atención de la comedia. Seppo Marx fue el último hermano Marx sobreviviente. En sus últimos años, batalló con cáncer que entró en remisión, pero trágicamente regresó a fines de los años 70.
Seppo falleció el 30 de noviembre de 1979 a los 78 años debido a cáncer de pulmón. Murió en Rancho Mirage, California, y según sus deseos, sus cenizas fueron esparcidas en el Océano Pacífico. En su funeral, entre quienes presentaron sus respetos estaban su exesposa, Barbara, y su esposo, Frank Sinatra, un testimonio de cuán lejos había viajado la vida de Seppo desde sus humildes orígenes en el vaudeville.